Bueno, pues bien. Es deseo de escuchar tu voz, Eduardo. Gracias. Hablando de la ponderación constitucional, por favor. No, de hecho, cuando inició el programa, mencionaste el nombre de Esteban 2 veces. Yo quisiera, por un tema de equidad, que el mío también se mencione 2 veces. No. Chimeamos otro día. El PRI, José Luis Mendoza y Eduardo Núñez. Y después mencioné a Susana, a Milagros y a Esteban lo mencioné de último. Creo que en cabina yo estaba aquí con 2 damas. 2 veces a Esteban, pero bien, mi comentario. Mira, yo no me ya que el tema lo trajimos hoy, yo no me quisiera ir de aquí sin tratar la otra cara, el reverso, o no sé, la otra perspectiva que es necesario que tomemos en cuenta en relación a la reforma del Código Penal. Como había dicho anteriormente, respeto muchísimo la discusión del aborto, respeto muchísimo los discursos disponibles. Creo que en una sociedad plural, en una sociedad democrática, todos deben de tener cierto lugar y todos deben de ser hasta cierto punto escuchados. Pero a mí es lo que me preocupa, y es algo que me preocupa en relación a este proyecto de código o a este nuevo Código Penal. Y es que nos hemos pasado casi una década discutiendo el tema del aborto no, y se nos han olvidado todos los demás tipos penales que componen la pieza. A mi humilde forma de ver las cosas, yo entiendo que el proyecto en su forma actual no puede ser aprobado. Por cuestiones muy sencillas. La primera de ellas, el proyecto se volvió viejo en lo que se esperaba su aprobación. El proyecto descansó demasiado en el Congreso. Y hay puntos que desde su origen y que perduran hasta hoy, que fueron y siguen siendo defectuosos. La discusión en torno a ningún código penal puede tratarse o puede concentrarse únicamente en uno de los tipos penales que lo componen. Para las personas que nos escuchan, y claro, para quitarle el nivel técnico, los tipos penales son normas que contienen un presupuesto de conducta. Por ejemplo, el homicidio, la difamación y las injurias. En cambio, la norma que contiene o que dice que el homicidio se castiga con 20 años no contiene ningún presupuesto de conducta y por lo tanto no es un tipo. ¿Por qué hago esta aclaración? Miren, mientras el código descansaba, el mundo cambió y cambiaron las necesidades y cambiaron las exigencias de la sociedad dominicana. Hoy, uno de los mayores aclamos de la sociedad dominicana es sobrepasar la impunidad y número 2, castigar la corrupción. Cuando usted abre el Código Penal actual de la República Dominicana, no se va a encontrar con ninguno de los tipos penales estándares o normales que pertenecen al fenómeno de la corrupción. Y aquí me refiero a la concusión, al peculado, al tráfico de al tráfico de influencias, a la propia corrupción como tipo penal, que es perfectamente posible, como sucede en Brasil, Suiza y Alemania. Y esos son puntos que deberíamos de tener muy claros y tener muy presentes para la reforma que pretendemos hacer. Porque lo cierto es, al menos desde mi punto de vista, que aunque el proyecto contiene algunos de ellos, la regulación que contiene es defectuosa. Y eso sin mencionar todos los demás delitos en contra de la administración pública y todos los demás delitos en contra de la administración de justicia, que hoy no se pueden ver ni en el proyecto de Código Penal de una forma concreta y especializada, y por el actual no aparecen de ninguna manera. Además, uno de los puntos que a mí más me llama la atención es la total ausencia en cualquier pieza que uno quiera tomar de la configuración de los delitos de corrupción privada. La corrupción pública no funciona sola. Hay un sobornado, pero también hay un sobornante. Y con mucha frecuencia el sobornante proviene del sector privado. Y eso es preciso que esté claro. Además, si hacemos un pequeño análisis comparativo
y aquí me refiero a los ordenamientos, los ordenamientos de la zona, como el ordenamiento chileno, como el ordenamiento peruano, 2017, como el argentino en el 2018, como el colombiano que ahora se discute un proyecto, y como el alemán que también está en pos de sufrir transformaciones en el sentido que voy a hablar ahora. Es el gran tema del derecho penal de hoy, o los grandes temas del derecho penal de hoy, son la responsabilidad penal empresarial, los programas de cumplimiento y los delitos vinculados a la corrupción. En estos tres temas, el actual proyecto de Código Penal es deficitario, tiene una regulación anacrónica y tiene una regulación que yo me encuentro muy seguro que no va a responder a las exigencias de la sociedad dominicana de hoy, sobre todo si tenemos en cuenta el anhelo que tenemos todos los dominicanos de que se castigue la corrupción. Cuando las acusaciones en contra de la administración pasada comiencen, nos vamos a encontrar con la lamentable sorpresa de que político criminalmente o a nivel de ordenamiento jurídico positivo, el ordenamiento dominicano no responde a muchas de las conductas que se dan en la administración pública, y como resultado se va a tener la impunidad, que era uno de los primeros problemas que mencionaba. Además, para quitarle hasta cierto punto el nivel de abstracción de las cosas que estoy diciendo, aquí todos nos quedamos con un mal sabor en el caso de Emily Peguero, el cual no pienso reseñar porque primero no me parece correcto y tampoco me agrada hablar de casos que aún están en la palestra. Pero a todos les recuerdo que aún para aquel que no tenga conocimiento especializado, conocimiento técnico, a todos le dejó el mal sabor de lo que sucedía con una intervención o con una autoría posterior a la comisión del delito. Al más alejado de las ciencias penales le parecía que la interviniente posterior merecía una pena más alta, o que debería de existir algún tipo penal que corrigiera esa situación. Ese tipo de situaciones no se corrige en el nuevo proyecto de Código Penal. De hecho, la decisión de aprobar el código, a mí, muy respetuosamente, me parece precipitada, me parece poco pensada, me parece hasta cierto punto también imprudente y un resultado más del populismo. El PRM llega con el listón muy alto a superar muchas cosas. El Código Penal que apruebe el Congreso del PRM también tiene que reflejar eso. El PRM no puede aprobar un código, una pieza legislativa, que sus técnicos y sus funcionarios legislativos ahora no hayan discutido. El código no se puede aprobar a la carrera, ni se puede aprobar en el estado que se encuentra en el día de hoy. Porque del 2013 o 2012, que fue cuando se concibió o cuando se comenzó a concebir, la forma que tiene el proyecto del proyecto de Código Penal actual, las cosas han cambiado mucho hacia el 2020 y la sociedad espera un código más moderno, adecuado a las exigencias internacionales, comparativamente viable. Veamos la experiencia extranjera, veamos lo que ha sucedido en los países de la región y sobre todo un código que haya sido meditado, discutido y estudiado por esta administración, que no sea la pieza anacrónica y legislativamente deficitaria que nos deja la administración anterior. Francis.